Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hoy estaremos hablando de Tommy He. Fue un evangelista estadounidense cuyo ministerio de sanidad desencadenó el gran avivamiento argentino de 1954, uno de los eventos evangelísticos más masivos del siglo XX. Su llamado se confirmó tras una sanidad milagrosa propia y una visión profética de multitudes en Sudamérica pidiendo su ayuda. En 1954, contra todo pronóstico, logró acceder al presidente Juan Perón tras orar por él y Dios sanarlo. Obtuvo estadios para predicar. Sus reuniones atrajeron millones con reportes de sanidades extraordinarias y cientos de miles de conversiones. Tras esto, llevó su ministerio a nivel global, incluso tras las cortinas de hierro. En 1961, recibió una visión profética ampliamente difundida sobre el futuro ejército de creyentes comunes lleno del poder de Dios. Aunque su legado como pionero de la fe es inmenso, su vida personal estuvo marcada por luchas, incluido el agotamiento físico por ayunos prolongados y el divorcio. Su historia es un recordatorio del poder transformador de la fe audaz aún en medio de la fragilidad humana. Quiero recordarte, amado hermano y amigo, que por favor nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal. Nacimientos y orígenes. Tommy He nació en Estados Unidos en el año 1909. Aunque hay poca documentación detallada sobre sus primeros años, fue criado en un ambiente cristiano. Desde joven sintió una inclinación por el evangelismo y el ministerio. Conversión y juventud. Durante su juventud experimentó una transformación espiritual profunda. Se convirtió a Cristo a una edad temprana y fue tocado por los testimonios de milagros de sanidad, lo cual marcaría profundamente su futuro ministerio. Influencia temprana. Tommy fue influenciado por grandes figuras del avivamiento como Smith Wigglesworth, otros evangelistas pentecostales que predicaban la sanidad divina. La unción para orar por milagros comenzó a manifestarse en él desde sus primeros años ministeriales. Llamamiento al ministerio. He relató que recibió un llamado claro de Dios para llevar mensajes de sanidad y poder a las naciones. Su énfasis siempre fue el evangelio, acompañado de milagros visibles, siguiendo el ejemplo del ministerio de Jesús. Se desenvolvió en el ambiente pentecostal estadounidense de mediados del siglo XX, caracterizado por énfasis en sanidad y profecía. Pasión por los perdidos. Su carga por las almas era intensa. Se refería frecuentemente a las palabras de Marcos 16, versículos 17 y 18, creyendo firmemente que los creyentes estaban llamados a imponer manos sobre los enfermos para que sanaran como parte normal del ministerio cristiano. Antes de su ministerio en Argentina, era un predicador relativamente desconocido, sin fama internacional ni respaldo denominacional prominente. Ministerio internacional. Primeros pasos ministeriales. Durante los años 40 y principios de los años 50, Tommy predicó extensamente en campañas por Estados Unidos y Canadá. En esas reuniones ya se veían manifestaciones de sanidades, pero nada comparado con lo que vendría en 1954. Sus reuniones crecían en asistencia y muchas veces salía en periódicos locales por los milagros reportados. Sin embargo, su nombre se volvería internacionalmente conocido por un avivamiento que sacudiría una nación entera. Llamamiento divino a Argentina, 1952. Durante una campaña en Florida, Dios le mostró un mapa de Sudamérica cubierto de trigo dorado que se transformó en multitudes gritando: "Ven, hermanos, y ayúdanos". Profecía confirmada. 3 meses después, en California, una mujer repitió palabras idénticas a las que He había recibido y escrito en su Biblia: "Irás a esa tierra no por barco o tierra, sino como pájaro volando". Avivamiento en Argentina, 1954. Inicio. He sintió que Dios lo estaba guiando a Sudamérica. Según su testimonio, el Espíritu Santo le habló específicamente de ir a Buenos Aires, Argentina. En aquel entonces, Argentina era
una nación profundamente cerrada al evangelio, con fuerte oposición católica y políticas restrictivas, preparativos sobrenaturales, invitación inesperada. Originalmente, el Comité Argentino, pastores pentecostales y aliancistas habían invitado al evangelista T.L. Osborne. Al rechazar extendieron la invitación a Hick. Obstáculos políticos. El gobierno de Juan Perón era hostil hacia la religión no católica, prohibía el uso de los medios de comunicación y restringía reuniones masivas. Viaje sobrenatural. Tommy viajó a Buenos Aires sin recurso ni invitación formal. Dios le indicó que buscara una entrevista con el presidente Juan Domingo Perón, lo cual parecía imposible. Milagro en la Casa Rosada. Milagrosamente fue llevado ante el secretario presidencial. Sanidad del secretario. Al solicitar audiencia con Perón, Tommy encontró al secretario de ministro de culto cojeando. Tras orar, el hombre sanó instantáneamente, lo que le abrió las puertas al despacho presidencial. Encuentro con el presidente Perón. Cuando Perón se encontró con Hick, también estaba enfermo. Se dice que sufría de un problema crónico en la piel, psoriasis severa. Tommy oró por él y Perón fue completamente sanado. Impresionado por el poder de Dios, Perón no solo autorizó las campañas evangelísticas de Tommy, sino que se le ordenó que se le concediera el uso del estadio más grande del país, el Estadio Huracán de Buenos Aires, acceso a radio y prensa estatal, libertad de predicar en todo el país. Avivamiento en acción. Inicios modestos. Comenzó el 14 de abril de 1954 con 6,000 asistentes. Crecimiento exponencial. Los testimonios de sanidades atrajeron multitudes. A partir de ese momento se desató un avivamiento como nunca se había visto en Argentina. Más de 85,000 personas asistieron a las reuniones diarias. Hasta 300,000 personas aceptaron a Cristo. Miles de personas fueron sanadas de enfermedades incurables. Se llenaban estadios a tal punto que se tuvo que poner altavoces hacia las calles. Se reportaban milagros incluso fuera del lugar de reunión mientras la gente escuchaba por radio. Gente de Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay viajaron al estadio. Las campañas duraron más de 3 meses y dejaron un impacto imborrable en la nación. A partir de allí se fundaron iglesias, ministerios y se abrió una nueva era para el evangelio en Argentina. Estructura de los cultos: predicación del evangelio, oración masiva de sanidad, imposible orar individualmente por la multitud y testimonios de sanidades verificados, milagros y prodigios documentados. Entre los milagros que se reportaron, ciegos recobraban la vista, sordos oyendo perfectamente, paralíticos caminando, tumores desapareciendo, sanidades de tuberculosis, cáncer, lepra, enfermedades cardíacas. En algunos casos, personas eran levantadas de camilla frente a miles de testigos. Diarios publicaron fotos de miles de sanados, incluyendo paralíticos que abandonaron sus muletas. Intervención médica. Médicos y policías intentaron desacreditarle, pero no pudieron refutar casos como el del hombre que recuperó la movilidad tras 20 años en silla de ruedas. Fenómenos inusuales. Resurrecciones. Según testimonio, algunos enfermos fallecieron en ruta al estadio, pero Tommy oró y volvieron a la vida, aunque esto generó controversia y acusaciones. Impacto mediático. Periódicos como La Nación y Clarín dedicaron páginas enteras a reportar milagros, aumentando la curiosidad pública. Testigos oculares describen que veían a miles llorando, cayendo bajo el poder de Dios o hablando en lengua sin haber escuchado del Espíritu Santo antes. La resurrección es verificada. En la avenida 9 de Julio, un niño murió en brazos de su madre durante el trayecto al estadio. Tommy oró sobre el cuerpo inerte gritando: "Vuelve a la vida en el nombre de Jesús". El niño tosió, se incorporó y pidió agua. El pastor Rodolfo Pelignano, testigo ocular. Documentación, Revista Cristiana, junio 1954, publicó fotos del niño sonriente días después.
3 resurrecciones en una noche. Caso número 1, mujer con fallo cardíaco en tribuna. Caso número 2, anciano desahuciado por tuberculosis. Caso número 3, joven accidentado en moto. ¿Cuál era el patrón común? Tommy imponía las manos y ordenaba: espíritu de vida, regresa. Los cuerpos recobraban el calor y la respiración. Testigo clave, Enrique Gómez, policía asignado al estadio. Firmé informe forense de 2 muertes. Hora después los vi caminando. Cáncer terminal, mujer con tumor abdominal visible. Reducción inmediata tras oración. Testimonio de Elsa Rojas. 12 personas recuperaron la vista. Una niña gritó: veo las estrellas. Anciano sordo, 40 años, escuchó el sermón desde la tribuna. Oleadas de sanidad donde Tommy ordenaba: Jesús sana ahora, y cientos caían sanados simultáneamente. El estadio Huracán, con una capacidad de 110,000 a 180,000 asientos. El éxito del evento causó que se trasladara al Huracán, que también fue llenado y desbordado cada noche. Se relató el caso de una niña de 3 años curada de parálisis. Otra historia destacada relata a 2 niños del vicepresidente de Bolivia, considerados incurables, quienes fueron sanados. El doctor lloró y abrazó las piernas de Gui, pidiendo conocer a ese Dios sanador. Algunos informes se calcula que 3 millones asistieron, con cerca de 300,000 decisiones por Cristo, y de 85,000 a 100,000 personas en el estadio por noche. Oposición. Iglesia Católica protestó ante Perón, argumentando que Tommy era un mago o médico brujo. Perón respondió: si tiene el respaldo de Dios, nada puedo hacer. Denominaciones evangélicas. La mayor iglesia evangélica argentina se opuso, negando que Dios sanara hoy. No pudieron explicar las sanidades masivas. Críticas por muerte. Familiares llevaron a enfermos terminales al estadio. Algunos murieron en el trayecto, generando acusaciones de negligencia. Experiencias sobrenaturales. En varias ocasiones, Tommy tuvo visiones proféticas. La más conocida es su visión del gigante dormido, que representa a la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. La visión del gigante dormido en 1961. Esta visión, Tommy G vio un gigante dormido que representaba a la iglesia. Satanás lo ataba con cuerdas, pero una luz celestial lo despertaba. Al despertar, el gigante sacudía y comenzaba a levantarse en poder. El poder de Dios descendía y miles salían por el mundo predicando con sanidades, milagros y resurrecciones. Era una representación del avivamiento mundial de los últimos tiempos. Esta visión fue compartida por iglesias pentecostales y carismáticas en todo el mundo. Y aún hoy es considerada profética por muchos. Voz audible durante el vuelo a Argentina. Tommy relata: sobre el Amazonas una voz tronó: Argentina será solo el comienzo, mi gloria cubrirá América. Unción para sanidad masiva. Experiencia en el estadio. Sentí electricidad en mis manos cuando señalaba a la multitud. Una fuerza como viento huracanado derribaba asientos y al levantarse gritaban: estoy sano. Visión durante culto. El 15 de mayo de 1954, vi ángeles con tazones de oro derramando aceite sobre la multitud. Donde caían, los enfermos sanaban. Oí a Dios decir: este es el modelo para la gran comisión. Testimonios de terceros. Juan Perón, presidente de Argentina: este hombre tiene un poder superior. No soy quien para obstaculizarlo. Discurso en la Casa Rosada, 1954. El doctor Carlos Alvarado, médico escéptico: examiné a 50 sanados, sin tumores, sin parálisis. Como científico, debo admitir que hubo intervención sobrenatural. La razón, 1954. Hermana María, monja católica: fui a desenmascararlo, pero cuando vi a mi hermano ciego recobrar la vista, caí de rodillas. Dios está aquí. Carta al arzobispado. Carlos Anacondia, evangelista: el avivamiento de Tommy G fue nuestro Pentecostés. Sin él, mi ministerio no existiría. Controversia y ataques sobrenaturales. Guerra espiritual palpable. En un testimonio posterior, Tommy relataba que en sus reuniones invocaba a Satanás a salir. Satanás, sal de ellos, creyendo haber influido en la derrota de principados espirituales sobre la ciudad. Oposición demoníaca. Tommy relataba: noches enteras, fuerzas oscuras me asfixiaban en el hotel. Una vez un ser sombrío se materializó gritando: Argentina es mía. Vencí declarando
cantando el Salmo 91. Intento de envenenamiento, accidente. Un opositor disfrazado de admirador le ofreció café con cianuro. Milagro, Dios me mostró el veneno. Al rechazarlo, el hombre confesó: quería detener tu brujería. Amenazas de muerte. Carta anónima: deja Argentina o morirás con una bala adentro. Respuesta de Tommy: enterré la bala en el estadio y declaré: esta arma alimentará el avivamiento. Testimonio y legado. Transformación nacional. Crecimiento eclesial. Tras la campaña, se construyeron nuevos templos en toda Argentina. Seminarios bíblicos aumentaron sus matrículas. Llamamientos al ministerio. Miles de jóvenes se sintieron llamados a predicar, muchos sin formación teológica formal, pero con unción evidente. Pastor Rodolfo Polignano, testigo presencial: las iglesias no estaban preparadas para tal magnitud. Fue un estallido del poder de Dios que llegó a cada rincón del país. Impacto generacional. Carlos Anacondia, Omar Cabrera, evangelistas posteriores, reconocieron que su trabajo se edificó sobre el avivamiento de 1954. Destino de Tommy: desaparición pública. En 1955 intentó volver a Buenos Aires para otra campaña, pero no consiguió estadio. Se perdió su rastro. Tommy continuó predicando hasta finales de los años 60. Aunque no repitió campañas de niveles de Argentina, su impacto perduró. Fundó iglesias, ministerios en varios países. Fue mentor de evangelistas de sanidad. Su visión del gigante dormido se considera uno de los llamados proféticos más fuertes del siglo XX. Inspiró a misioneros a salir a África, Asia y Latinoamérica. Su estilo evangelístico marcó generaciones de predicadores pentecostales. Falleció en 1973, pero dejó un legado de fe, poder y valentía para creer que el mismo Jesús de los evangelios sigue haciendo milagros hoy. Lecciones del avivamiento. Dios usa lo inesperado. Tommy era un don nadie, pero su obediencia abrió la puerta al mayor avivamiento argentino. Los frutos trascienden estadísticas. El impacto no solo fueron los 3 millones de asistentes, sino décadas de crecimiento eclesial y conversiones posteriores. La unción no garantiza fama. Tommy no buscó perpetuarse tras cumplir su misión. Desapareció sin buscar reconocimiento. Milagros verificables son claves. Las sanidades auténticas respaldadas por prensa secular fueron el motor del avivamiento. Tommy G demostró que cuando Dios se mueve, las montañas políticas, religiosas y sociales se allanan. Su vida grita: lo imposible es el menú de Dios. El sello divino. Tommy G demostró que Hechos 10:38, Dios ungió a Jesús con poder para sanar. Sigue vigente. Su vida fue un manifiesto de que cuando lo imposible se encuentra con la fe obediente, el cielo invade la tierra. Su legado perdura. Cada año, el día del avivamiento, el 15 de mayo, se conmemora en Buenos Aires los milagros de 1954, donde aún se reportan sanidades en el sitio del viejo estadio. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.